es muy importante esperar el, el final de la película en materia de sistema político, porque creo que lo que vamos a tener que lamentablemente votar probablemente el día viernes, yo espero que la mesa ni siquiera lo someta a votación, pero creo que va a ocurrir lo contrario, es muy... Eh, es muy esencial. Son dos temas que son, a mi juicio, determinantes sobre la respuesta a la pregunta que tú me hiciste sobre la fragilidad del sistema político. ¿Ah? Yo creo que, y ¿por qué lo digo? Porque creo que la posibilidad de que el Congreso de los Diputados y Diputadas pueda insistir por 4/7 con su propuesta original y por lo tanto o ignorar completamente la opinión de la Cámara de las Regiones. Incluso desconocer el acuerdo de la comisión mixta a la que los representantes del Congreso de Diputados y Diputadas concurren junto con los representantes de la Cámara de las Regiones, a mi juicio, esa insistencia define a este modelo o definiría este modelo como un sistema unicameral. ¿Ah? Unicameral con una cámara satélite que va a tener hoy día más materias de competencia, pero una bajísima intensidad en la incidencia legislativa. Y a mi juicio, eso es muy complejo porque prácticamente no hay experiencia en el mundo de sistemas presidencialistas como los que tenemos hoy con unicameralismo. ¿Ah? Los sistemas presidencialistas, justamente para poder tener adecuados contrapesos, funcionan mucho mejor con sistemas bicamerales. Los sistemas unicamerales son más propios de los regímenes parlamentaristas o semipresidenciales. Entonces creo que si se repone esa insistencia y se vota y si llegase a ganar, yo estoy seguro que no va a ocurrir, que no se va a ganar. Pero si ocurre eso, a mi juicio nuestro sistema político queda con una debilidad estructural y muy peligrosa. Y la segunda norma que también votamos probablemente, y espero que no, por cuarta oportunidad en el Pleno, es aquella, o por quinta oportunidad, aquella norma en materia de organizaciones políticas que plantea la plena igualdad entre las organizaciones políticas y los independientes. Lo digo porque uno de los diagnósticos, creo yo, más compartidos es que cualquier sistema político para funcionar bien necesita de partidos fuertes. La fragmentación, la atomización de nuestro sistema de partidos, tenemos un multipartidismo extremo nosotros, afecta la gobernabilidad del país. Es cosa de verlos en los últimos 3 gobiernos, ¿no es cierto? La presidenta Bachelet en su segundo mandato tuvo que enfrentar una oposición que era la de la derecha y la centro derecha, pero también en ese momento tenía a los diputados del Frente Amplio en la oposición. ¿Ah? Y recuerdo que, por ejemplo, su proyecto de pensiones se perdió por los votos de la derecha y el Frente Amplio. ¿Ah? Bueno, ¿para qué decir el segundo gobierno de Piñera, ¿no es cierto?, donde la atomización política fue tan grande que efectivamente le costó muchísimo poder ir construyendo acuerdos en el Congreso, incluso previo al estallido social, donde nosotros ahí jugamos algún rol, pero ¿para qué decir después del estallido social? Y este gobierno también tiene una tremenda dificultad. ¿Por qué? Porque hay una atomización, es decir, tener gobiernos de mayoría con una atomización como la que tenemos en el sistema de partidos es muy compleja. Y esto lo único que haría es agravar esa situación. Porque ya no solo tendríamos un sistema de partidos fragmentado, sino que además tendríamos el incentivo para que tengamos independientes, ¿no es cierto?, que podrían incluso configurar listas eventualmente y podríamos tener un panorama muy similar al que hoy día tenemos en la convención. No quizás desde el punto de vista político, porque creo que esta fue una fotografía bien particular, pero sí desde el punto de vista de las dificultades para poder estructurar acuerdos y poder generar diálogo. Entonces creo que ahí tendríamos un par de debilidades, dos debilidades muy serias, lo que a mí me parece y genera riesgos enormes, porque tú comprenderás que aquí hay 2 malas hipótesis. Una, un presidente que no tiene el control del Congreso y que se le hace absolutamente ingobernable porque va a estar muy fragmentado. Pero por otro lado, si tú llegas a tener a un liderazgo populista que en algún momento logra una mayoría o adquiere en el tiempo una mayoría, ¿no es cierto?, porque vamos a tener
en lugar de tener partidos fuertes, vamos a tener partidos que van a responder a caudillos, básicamente, y que muchas veces están en el mercado de la política, logra hacerse de una mayoría, y de una mayoría de 4/7 va a poder hacer lo que quiera, ¿verdad? Lo que quiera. Entonces, los dos escenarios, sin la posibilidad de tener una Cámara que efectivamente pueda generar un contrapeso. Entonces, creo yo que con la insistencia de los 4/7 vamos a tener una situación de ingobernabilidad si se aprueban ambas normas por el tema de la fragmentación del sistema de partidos, si es que no tiene mayoría el presidente, o una situación, digamos, de captura o de riesgo de captura, si es que efectivamente la alcanza. Por eso es que es importante que no se reponga esta norma de organizaciones políticas, porque creo que el legislador tiene que ser capaz de poder avanzar a su sistema de partidos que realmente puedan ser más representativos. Por ejemplo, tener umbrales, no solo para la existencia legal del partido, sino que para poder integrar la Cámara de Diputados. Nosotros planteamos en varias oportunidades, no quedó en la Constitución, pero sí queda abierta que para que ocurra la ley, es que para poder integrar la Cámara de Diputados, un partido político, por ejemplo, tenga que alcanzar al menos el 4% de los votos. Si no alcanzó el 4% de los votos a nivel nacional, queda fuera del Congreso. No solo deja de existir políticamente, sino que no integra el Congreso. Yo creo que eso te ayuda a ir construyendo partidos más fuertes y partidos más programáticos, que yo creo que es muy importante, y no solo partidos instrumentales. Fuad, ahí déjeme sí. unos 30 segundos para que todos estemos arriba de la misma mesa en alguna de estas cosas que usted está planteando. Hoy día lo que está proponiendo la convención es tener un sistema, un poder ejecutivo con un presidente, se puede decir si es más atenuado o más fortalecido, dependiendo de lo que usted mencionaba luego de cuán poderosa pueda hacerse la Cámara, si acaso termina siendo unicameral. Y un poder legislativo, como el que conocemos hoy día, que hoy día tiene una Cámara de Diputados y un Senado. Ese poder legislativo tendría otras dos cámaras, pero con distinto nombre. Uno se va a llamar Congreso de las Diputadas y Diputados, y otro se va a llamar Cámara de las Regiones. Lo que usted nos está explicando es que mañana se vota de nuevo, porque esto ya fue rechazado, y se vota por una vía extraña. Fue rechazado 3 veces. Por una vía extraña, ¿verdad? A partir de otra comisión, usted lo ha cuestionado y ya es cuestionable. La idea de que si es que la Cámara de las Regiones rechaza un proyecto de ley que ha sido aprobado por el Congreso de los Diputados, bueno, el Congreso de los Diputados podría tener el poder suficiente, se reúne los 4/7, para imponer su opinión. Y en ese caso, la Cámara de las Regiones deja de tener poder, que es lo que entiendo yo, ¿verdad?, que usted nos está contando acá. Absolutamente, y qué bueno que existe la aclaración, porque uno siempre habla como el supuesto que todo el mundo esté más o menos informado de lo que es el avance, y no es así. Pues, entonces, qué bueno que me complementaste muy bien, porque yo partí con un par de pasos adelante. Es que está usted en una moto como de 120 kilómetros por hora. Arriba de la moto. Tienes razón. Oiga, ya, entonces eso es lo que está sucediendo mañana. Ahora, esto ya fue rechazado. Por lo tanto, es probable que sea rechazado de nuevo. Usted, de hecho, cree eso, entiendo yo por lo que nos está expresando. Otra cuestión distinta son las organizaciones políticas, que de hecho, hasta donde yo he visto en la propuesta, nunca se habla de partidos políticos, salvo que parece que se les pasó una vez en una redacción de un artículo, se les pasó, pusieron partidos políticos, pero de otra manera no existen. Parece que no existen en la propuesta de constitución. Y eso tiene el impacto, en lo que nos decía, de que eventualmente si el Congreso de los Diputados tenga una representación muy importante, ¿verdad?, de una determinada fuerza política, hay riesgo de que los populismos puedan simplemente imponer su voz de manera autoritaria. Ok, supongamos que esos dos riesgos este viernes, Fuad, se diluyen. Sí, ¿Qué nos queda entonces? Porque lo más probable es que se diluyan. ¿Qué nos queda entonces a partir de ahí? Nos queda que yo creo que nos farreamos una oportunidad. Nos farreamos una oportunidad de tener un sistema que realmente resuelva de mejor forma los problemas que tiene el sistema actual. Por ejemplo, no hay incentivos reales a la colaboración entre el Congreso y el presidente de la República. ¿Por qué dice usted eso? Porque vamos a seguir teniendo un presidente que va a tener que ir a negociar con el Congreso proyecto a proyecto, muchas veces parlamentario a parlamentario. Nosotros planteamos en nuestra propuesta de sistema político la posibilidad de avanzar hacia un presidencialismo de colaboración, le llamamos, o un semipresidencialismo moderado, que, por ejemplo, permitiera, en el tiempo intermedio entre la elección del presidente y que asuma, generar un acuerdo de gobierno
con el Congreso a través, ¿no es cierto?, de algún tipo de adecuación al programa de gobierno y concordar un nombre para un ministro de gobierno que no sea el jefe de gobierno, pero sí un colaborador en las tareas de gobierno directo al presidente de la República, y que eso te permita, por así decirlo, tener una negociación inicial global que involucre una mayoría parlamentaria para poder tener a este ministro coordinador y poder hacer ajustes al programa. Es decir, poder lograr un acuerdo marco de entendimiento entre el Congreso y, o la Cámara de Diputados y el presidente de la República, y evitar esta tortura china, que es que en cada proyecto se tiene que ir a negociar voto a voto y queda muchas veces el Ejecutivo absolutamente prisionero del chantaje de a veces el diputado que tiene el voto decisivo, y creo que eso es muy complejo. Y sobre todo porque además le vamos a entregar una herramienta adicional al Congreso de los Diputados y Diputadas, como se va a llamar, que es mediante lo que se ha denominado leyes de concurrencia necesaria del presidente de la República. Se eliminaron las leyes de iniciativa exclusiva del presidente de la República y se cambió un catálogo más acotado de leyes, no son las mismas leyes que antes estaban como iniciativa exclusiva, un catálogo más acotado, que da como leyes de concurrencia necesaria del presidente de la República. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, leyes que puedan significar gasto directo para el Estado pueden ser presentados por parlamentarios. Hay una exigencia más alta desde el punto de vista del número de parlamentarios, pero es bastante cumplible, y se pueden presentar, ¿no es cierto?, estos proyectos, y el presidente de la República tiene 30 días para decidir si lo firma o no lo firma. Pero el proyecto está presentado, tiene que ir con un pequeño informe financiero. Entonces, esto va a significar que cuando se presenten estos proyectos sean admisibles y tenga 30 días el presidente o presidenta para firmar. Bueno, lo que va a ocurrir es que le van a decir, bueno, usted me firma mi iniciativa, ¿ya?, que está presentada este proyecto, o no va a tener los votos para el proyecto que a usted le interesa. Entonces, lo que vamos a tener ahí, vamos a tener un presidente de la República que va a poder estar sometido a un chantaje bastante habitual en estas leyes de concurrencia presidencial necesarias por el Congreso de los Diputados. Eso yo creo que va a ser fuente de problemas. ¿Qué diría Eduardo Frei Montalva de esta idea, Joaquín? Bueno, Eduardo Frei Montalva fue muy crítico de la iniciativa de gasto, digamos, por eso que se terminó en su momento, y yo, de hecho, presenté una indicación que al menos aquellos proyectos que significaran gasto directo fuesen de iniciativa exclusiva del presidente de la República, y lamentablemente esa indicación fue rechazada, digamos, ¿ya? Pero creo que ahí vamos a tener una fuente de conflictos, de inestabilidad, de problemas. Ahora, creo que este modelo político, dentro de todo, si ocurre lo que yo espero el día viernes, va a quedar mucho mejor que lo que se había propuesto originalmente, porque vamos a tener un bicameralismo simétrico, vamos a tener una Cámara de las Regiones que va a conocer un catálogo más amplio de materia, que va a tener incidencia legislativa, que va a permitir que el legislador, ya no en la Constitución, pero que el legislador pueda incorporar, ¿no es cierto?, ciertos umbrales que de alguna forma nos permitan fortalecer nuestro sistema de partidos, pero nos farreamos esta oportunidad, y creo yo que nos farreamos la oportunidad de, en la Constitución, haber establecido un sistema de partidos más fuerte, y todo, creo yo, marcado por una cosa que a mi juicio no tenía ninguna justificación seria, sino que más bien era una especie de mantra ideológico y político, que era eliminar el Senado. O sea, eso era lo que había que hacer para algunos, y era eliminar el Senado como el lugar, y se fue construyendo entonces un sistema político que partió no de una premisa de lo que queríamos, sino que de lo que algunos no querían. Algunos no querían Senado, y una sola cosa, yo creo que las críticas que se le puedan hacer al Senado, que son bastante débiles en general, pero si uno podría haber hecho una crítica, era que había que evitar la duplicidad de tramitaciones, de que las dos cámaras fueran cámaras de origen, que podía generar alguna dificultad desde el punto de vista de la eficiencia legislativa. Bastaba con que la Cámara de Diputados fuera siempre cámara de origen, el Senado fuese siempre cámara revisora, y que tuviese un plazo máximo para poder hacer esa revisión en el Senado, es decir, colocarle tiempo, plazo. Y con eso se resolvía cualquier crítica que se le podía hacer al sistema bicameralista espejo que tenemos, con dos cámaras que legislativamente al menos hacían más o menos lo mismo. Pero la verdad es que no hubo razón, porque había un objetivo político que era eliminar el Senado.
Bueno, eso ya está, ya queda. Yo quisiera recordar aquí que las personas pueden hacer preguntas cuando terminemos esta etapa de pregunta-respuesta rápida con Juan Chaín, pueden hacer preguntas a viva voz, o si desean, si se sienten más cómodos, pueden hacerlas a través del chat. Yo las voy a tomar y las voy a hacer directamente al convencional. Fuad, mire, ministro de Gobierno ya no fue, nunca de hecho flotó mucho, nunca tuvo un apoyo completo dentro de la Comisión de Sistema Político. Lo que usted nos comenta acerca de las leyes de acuerdo regional y la capacidad de que la Cámara Alta fuese revisora solamente, tampoco. Es lo que es ahora. Pero hay una duda muy importante acá que tiene que ver con cuál va a ser la función de estos futuros senadores. Ya no son senadores, hay que olvidarse de esa palabra. Futuros representantes regionales. Porque por un lado integran esta Cámara de las Regiones, pero por otro lado integran también la Asamblea Regional. ¿Podría tratar de explicarnos cómo en la práctica funcionaría ese modelo de un representante ante dos instancias? Bueno, yo creo que hay una dificultad enorme y creo que eso quedó bien mal diseñado porque, a ver, esto partía de una premisa que era la original de quienes promovieron un sistema unicameral y era que esta Cámara de las Regiones tuviese muy pocas competencias. O sea, en algún momento llegaron a plantear que ni siquiera fuera permanente, que fueran convocados eventualmente cuando se requería su opinión, ¿ya? Y bueno, yo creo que hoy día con la cantidad de materias que se someten a su competencia, obviamente tienen que no solo ser competentes, sino que hay que tener una dedicación exclusiva. Pero lo que se buscó fue tratar de fortalecer el arraigo regional. Y creo que esto es fruto de esta negociación que yo he dicho que es más bien como del gran bazar, digamos, de un mercado de abastos, que de un sistema político, porque más bien lo que se fue haciendo, tú me das, yo te doy, y se fue armando una cosa que pierde coherencia. Entonces, algunos lo que planteaban era que las asambleas regionales eligieran a los representantes de las cámaras de las regiones y no que fuesen elegidos popularmente. Fue una de las condiciones que pusieron básicamente los movimientos sociales, que buscaban esto, que fuesen las asambleas regionales. O sea, y el Frente Amplio también lo plantea, o sea, una elección indirecta. Las asambleas regionales eligen a los representantes. Nosotros nos opusimos porque creemos que lo que le da poder político, sobre todo si tiene poca musculatura desde el punto de vista de la incidencia legislativa, y sobre todo en ese momento tenía menos musculatura, es efectivamente la legitimidad del voto ciudadano. Si es que además eran elegidos por un cuerpo colegiado intermedio, la verdad es que no iban a pesar nada, que iban a pesar ante los diputados, ¿no es cierto? Nada. Y por lo tanto, a mí me parecía que era insostenible aquello. Y nos opusimos, el colectivo socialista también, y logramos que esto se estableciera que fuese con voto ciudadano. Pero entonces fue, mire, bueno, vamos a replicar el Senado y necesitamos que se fortalezca el arraigo regional, etcétera. Y ahí se creó esta fórmula de que en realidad para fortalecer el vínculo con las regiones autónomas y que no fuesen simplemente un vínculo entre el elector y el representante, sino que un anclaje institucional, digamos, un vínculo más orgánico entre la región autónoma y la Cámara de las Regiones, que también la integraran y que el legislador defina qué tipo de integración va a ser, pero que al menos tienen que ir a rendir cuenta a la Asamblea Regional, lo que a mí me parece que va a terminar siendo un gran problema, digamos, porque efectivamente algunos plantean incluso que fuesen representantes mandatarios, es decir, que las asambleas regionales le dieran mandato de cómo tenían que votar en la Cámara de las Regiones. Entonces, si van a ser elegidos popularmente, no lo puede mandatar después un cuerpo intermedio, bueno, y se generó esta Como un fórmula, asambleísmo eso. Exactamente esta fórmula que, a mi juicio, es una de las cosas que va a tener que modificarse rápidamente porque no tiene ningún sentido que estos representantes regionales que van a tener que estar a tiempo completo en la Cámara de las Regiones sean además miembros de la Asamblea Regional. Mire, antes de pasar a propiedad privada, justo llegó una consulta que es pertinente a esto que usted está comentando, Fuad, y es acerca de la autonomía de las regiones y en general esta idea que ya se aprobó de que puedan contraer deuda. ¿Cómo quedó diseñado y qué potencial riesgo ve usted de este diseño? Sí, a ver, lo más importante es que esto tiene que ser autorizado por ley, ¿ya? Efectivamente tiene que haber una ley que autorice efectivamente el mecanismo, digamos, para poder contraer deuda. Esto no es que van a poder decidir por sí ante sí, sino que la ley tiene que definir la forma ya, y los requisitos para poder contraer deuda. Y
otra de las cosas importantes, sí que se limita al legislador, es que no podrán en ningún caso ser caucionados por el fisco, ¿ya? Y también se coloca el límite respecto de los periodos electorales, ¿ya? Eso, y también respecto de, el destino de los recursos que se obtienen, digamos, del endeudamiento, ¿ya? Y por lo tanto esto básicamente es una autorización al legislador para que pueda, de alguna manera, por ley, definir cuáles son los requisitos, digamos, que se deben cumplir para poder optar. Hoy día yo quiero decir que se endeudan, ¿ah? Las comunas se endeudan fundamentalmente a través, o simplemente se endeudan con los proveedores, ¿ya? O hacen operaciones de leaseback, ¿ah? En el sistema financiero y se endeudan igual, ¿ya? Y es bien complejo, tiene que tener una autorización de Hacienda, etcétera, y lo pueden hacer aquellos que tienen las condiciones. Ahora, lo que se busca es justamente buscar un marco que regula adecuadamente este tema del endeudamiento y terminar con una situación que hoy día es bastante irregular, digamos, de este endeudamiento, dejando de pagar a los proveedores, endeudamiento incluso a veces dejando de pagar, digamos, cotizaciones previsionales, y que es la peor vía, digamos. Y claro, yo creo que hay que buscar algún tipo de salida que permita esto bien regulado por el legislador, y por lo tanto es más bien una autorización al legislador para poder definir un mecanismo de endeudamiento con parámetros que no están hoy día establecidos en la Constitución y tendrá que establecerlo el legislador. Perfecto, esto queda entonces alojado en la ley. Weinstein, una de las cosas que más preocupación ha generado tiene que ver con todo lo relacionado con la propiedad privada. Sí, se mantiene la propiedad privada, ¿verdad?, como derecho, un derecho fundamental, pero las dudas surgen cuando comenzó a hablarse de las indemnizaciones ante potenciales expropiaciones. Quedó este concepto de justo precio y muchos lo vinculan con lo que aparece, por ejemplo, en la Constitución alemana. Pero otras personas creen que, bueno, que no somos Alemania y por lo mismo hay que tratar de hacerse cargo de la propia historia. ¿Cuál es su visión sobre cómo quedó estampado aquello? A ver, yo quiero decir que quedó bastante mejor que lo que en algún momento temimos toda la regulación de derecho de propiedad, ¿ah? Eso es lo primero que quiero decir. Segundo, que bueno, tenemos un concepto que también ha tenido el de justo precio un desarrollo a partir de la norma, digamos, el Código Civil, ¿no es cierto?, y de la lesión enorme, etcétera. Hay un desarrollo jurisprudencial al respecto, ¿ya? Y yo creo que ni siquiera deberíamos haber establecido aquello, deberíamos habernos quedado incluso con lo que dice la ley, ¿ya? Y el daño patrimonial efectivamente causado. Yo creo que ahí nos enredamos demasiado, en tratar de establecer, ¿ya?, el precio en la Constitución cuando efectivamente eso ya está establecido por el legislador, y por lo tanto ya a mí me parecía que no era necesario. Y claro, ahora hay un concepto que va a tener que tener un desarrollo, y ese desarrollo va a tenerlo a través de, creo yo, de los tribunales de justicia, y a mí me parece que vamos a terminar de acuerdo a lo que hoy día ya tenemos, digamos, como desarrollo del concepto a partir de la norma del Código Civil. Yo creo que vamos a terminar en un valor comercial, pero obviamente que genera una situación de incertidumbre innecesaria. Yo creo que había que mantener el daño patrimonial efectivamente causado. Yo creo que eso era lo que correspondía, no generar incertidumbre. Y además, la otra incertidumbre que espero que se arregle en armonización, hay un compromiso, esta cosa de decir, bueno, vamos a tener pago previo, pero que puede tener una modalidad de pago. ¿Cuál es esa modalidad de pago? Bueno, creo yo que también ahí genera una enorme ambigüedad, porque habla de pago previo y después dice que efectivamente se establecerá ahí la modalidad. Y a mí me parece que este es uno de los elementos que yo quisiera hablar en términos más generales, más que de normas en particular. Yo diría que hay tres elementos que a mí me preocupan, ¿no? A propósito de hablar más de lo que está quedando en la Constitución, más que de artículos en particular, porque hay artículos en particular que me preocupan, ¿no es cierto? Creo que el artículo en materia de recuperación de tierra va a ser una fuente de conflicto gigantesca, porque tú lo que estás colocando ahí es una expectativa que tiende al infinito, una demanda que tiende al infinito, ¿ya? Respecto a un bien que es finito, que es la tierra. Entonces creo que eso va a ser solo foco de mayores conflictos, y sobre todo cuando quien tiene que decidir no es un órgano jurisdiccional, como por ejemplo ocurrió en Nueva Zelanda, donde era un órgano jurisdiccional que definía, ¿no es cierto?, si correspondía la restitución y el quantum, etcétera,
Hoy día, ¿quién? Hoy día no, el órgano político. El órgano político, por definición, es presionable. Entonces, a mí me parece que podemos terminar una situación muy compleja, ¿ya? Muy compleja, no solo desde el punto de vista económico, también desde el punto de vista humano. Y lo quiero decir aquí es la confianza en el corto plazo vamos a terminar en algunos territorios con una especie, con la autonomía territorial indígena, con los sistemas de justicia propios, con la recuperación territorial, es una especie de limpieza étnica, ¿ya?, de ciertos territorios de nuestro país. Eso me parece a mí tremendamente complejo, ¿ya? ¿Cómo es? ¿Una especie de más temucuicui en que no pueda entrar nadie más De que...? desplazar, ¿ya? Porque efectivamente esta recuperación territorial va a llevar a que las personas que no pertenezcan a ese pueblo, nación indígena, en ese territorio tienen que salir desplazados de ahí. Eso es limpieza étnica, ¿ya? A mí me parece que ese es el extremo que podemos llegar al colocar una norma que, a mi juicio, no tiene ningún límite, ¿ya? ¿Cuáles son? No solo las tierras y territorios que ancestralmente han ocupado, puede ser todo, ¿ya? Puede ser todo. Entonces creo yo que ahí tenemos una dificultad gigantesca, pero más allá de eso, yo diría que esto flaquea por 3 vías, y lo que a mí me preocupa. Uno, la certeza jurídica. O sea, conceptos que se incorporan en la Constitución que no están bien definidos. Uno de ellos, justo precio, ¿no es cierto?, bien común de la naturaleza, autodeterminación, autogobierno, autogestión, bueno, plurinacionalidad, que se incorporan, pero se debieron haber definido muy claramente. O sea, la incorporación de un conjunto de conceptos que no están bien definidos, que de alguna manera se van a superponer con otros, estos permisos administrativos, por ejemplo, que se plantean para la explotación de minerales o para el uso del agua, bueno, ¿cuál va a ser la naturaleza jurídica de este permiso administrativo? ¿Va a haber propiedad sobre eso? ¿No va a haber propiedad sobre eso? ¿Cuál es la estabilidad que tiene? ¿No es cierto? Ya se sabe que no van a ser transables, bueno, ok, pero ¿cuáles van a ser los plazos mínimos? ¿Cuál es la certeza de que se van a respetar esos plazos? Bueno, ¿cuáles van a ser las condiciones? Nada de eso está muy definido y creo yo que eso puede generar mucha incertidumbre, mucha incertidumbre. Creo que las normas transitorias tienen que ayudar a dar certeza respecto de aquellos que hoy día son titulares, por ejemplo, derechos de aprovechamiento de agua o de concesiones mineras, pero va a generar mucha incertidumbre. Yo creo que por ahí flaquea, pero no solo por eso, sino que además porque tú tienes órganos autónomos sobre órganos autónomos que tienen competencias similares y por lo tanto, ¿cuál va a primar? ¿Cuál no va a regir? Si me puede cambiar una regla particular, la región autónoma, después la comuna autónoma o la legislación nacional, eso también va a generar un conjunto de incertidumbres, para, por ejemplo, cualquier proyecto. ¿Para qué decir esta norma que innova en materia de consulta indígena? Que yo espero que armonización, porque hay normas contradictorias, una que replica el concepto de consulta que está en el 169 y otra que exige consentimiento previo de los pueblos. Sí. Consentimiento previo. O sea, un derecho a veto. Bueno, yo soy partidario de la consulta, y además una obligación nuestra implementarla, pero de ahí al consentimiento previo, ¿a quién se le pide consentimiento? ¿Al pueblo? ¿Quién es el representante del pueblo? ¿A la comunidad? ¿A los miembros de la comunidad? ¿Al presidente de la comunidad o a la autoridad ancestral de la comunidad? Bueno, o sea, realmente hay una incertidumbre gigantesca. Entonces creo que esto lo estoy poniendo a modo ejemplar. O sea, esto efectivamente creo yo que genera un problema de certeza jurídica, y eso es muy complejo porque sin certeza jurídica no hay desarrollo, y sin desarrollo no hay cómo financiar los derechos sociales. Y por lo tanto el Estado social y democrático de derecho son 3 cosas: social, pero también democrático y de derecho. Y para que hablemos de Estado de Derecho tiene que haber certeza jurídica, tiene que haber también independencia del Poder Judicial, y para que hablemos de Estado democrático tenemos que tener estabilidad y gobernabilidad democrática. Lo segundo que flaquea es por lo de la gobernabilidad democrática, no solo por el sistema político, que ya lo hablamos, sino que, a mi juicio, este desmembramiento del Estado, porque yo creo que nosotros debíamos haber avanzado y profundizado la descentralización sobre la base de lo que ya teníamos, con reglas que teníamos, dándole más atribución a los gobiernos regionales, estableciendo mayores principios de equidad, estableciendo quizás algunas normas desde el punto de vista de tasa o algún tipo de tributo compensatorio de las regiones. Bueno, había, creo, una tremenda batería de cosas para poder avanzar, pero sobre la base de lo que hoy día teníamos: un gobernador o gobernadora regional elegido democráticamente y un consejo regional, y lo mismo en materia municipal. Creo que podríamos haber avanzado en descentralización sobre la base de lo que
ya está muy asentado en nuestro ordenamiento jurídico y nuestro diseño institucional, pero armar regiones autónomas y comunas autónomas con un conjunto de facultades que se superponen, a mí me parece que, y autonomías territoriales indígenas, creo que efectivamente eso va a también generar un problema de gobernabilidad, porque tenemos un Estado que le colocamos un conjunto de responsabilidades, el Estado deberá, el Estado asegura, el Estado, o sea, una carga gigantesca al Estado de lo que tiene que hacer, particularmente como garante de derechos sociales, pero por otro lado, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la expresión territorial del Estado, totalmente desmembrado. Ya no son, estaba bien que fuese descentralizado, pero desmembrado en todos estos territorios autónomos. Y eso creo yo que va a afectar la gobernabilidad democrática. Y por último, creo yo que esto va a mi juicio, me preocupa lo que viene en materia de seguridad. ¿Ya? Me preocupa porque creo que uno de los principales problemas también para la gobernabilidad democrática es efectivamente cómo la violencia está campeando en muchas áreas. ¿Ya? La violencia política, la violencia del crimen organizado, ¿no es cierto? Y cuando tú le amarras las manos al Estado, ¿no?, para poder enfrentar situaciones gravísimas, como por ejemplo lo que ocurrió a partir en el contexto, no quiero mezclar las cosas, del estallido social, todo lo que hubo de saqueos, de vandalismo, etcétera. Bueno, hoy día el Estado, con las normas aprobadas en materia de estado de excepción, no podría declarar estado de excepción. O no podría volver a tener un estado de excepción de la Araucanía. Por lo de la Fuerza Armada, dice usted. No por las Fuerzas Armadas, por las normas de estado de excepción. Porque se eliminó el estado de excepción de emergencia, claro, que es por grave conmoción interna. ¿Ya? No podríamos tener en el norte, como hoy día tenemos, estado de excepción constitucional. O sea, solo vamos a tener estado de asamblea, guerra externa, estado de sitio, guerra interna, de acuerdo al derecho internacional, es decir, de acuerdo a las exigencias de la Convención de Ginebra del año 48, ¿no es cierto?, respecto de guerra interna, y catástrofes naturales o pandemia, estado de catástrofe. Pero grave conmoción interna, que es la que permitía autorizar el estado de excepción de emergencia, no va más. No va más. Y a mí me parece que eso es un tremendo problema el que tenemos hoy día. ¿Ya? Y amarrarle las manos entonces al Estado para poder enfrentar eso, a mí me parece que también es muy grave. Entonces, yo lo digo porque más allá de normas particulares, lo que a mí me preocupa son los efectos sistémicos, ¿ya?, que puede tener este texto constitucional, que le pone mucha exigencia al Estado desde el punto de vista de los derechos que tiene que garantizar, le da, pero por otro lado lo desmembra en autonomía, ¿no es cierto? Tiene un sistema político que ya, claro, no va a quedar un desastre, un engendro, como lo habíamos dicho. Logramos a punta de presión, denuncia, frases, presión, de todo, negociación, nos tocó hacer de todo ahí, porque como uno está solo prácticamente, pues logramos instalar y que este sistema político hoy día ya, por lo menos, si se rechaza o no se votan estas dos normas el viernes, creo que va a poder funcionar, va a ser algo que va a funcionar y que va a tener cierta estabilidad. ¿Nada? Pero además, ¿no es cierto?, creo que este va a ser un país más pobre, porque sin certeza jurídica, ¿verdad?, va a ser mucho más difícil tener desarrollo, crecimiento. Creo que tenemos que tener otro tipo de crecimiento, mucho más sostenible, mucho más sustentable ambientalmente, inclusivo socialmente. Tenemos que cambiarla, pero tiene que haber crecimiento, tiene que haber desarrollo. Sin crecimiento, sin desarrollo, no vamos a poder financiar ni esta estructura que se ha creado, ni menos, ¿no es cierto?, financiar los derechos sociales. Mire. A pesar de que hay muchas normas que, como digo, se mejoraron bastante. Creo que incluso el derecho a la salud, el tema de seguridad social, dentro de todo, quedó bastante mejor que lo que venía, pero los efectos sistémicos que tiene el conjunto de normas y el diseño que tiene la nueva Constitución es lo que a mí me preocupa. Mire qué interesante el panorama que nos ha presentado Fuad Chahín. Por un lado, un Estado exigido, un Estado desmembrado y un Estado desfinanciado a partir de la incertidumbre jurídica. Fuad, mire, hay un par de preguntas, algunas específicas, pero que se relacionan, fíjese, con lo sistémico que usted nos mencionaba. Una es el derecho a la vivienda. Yo quisiera, si puede ser breve, porque nos va quedando poquito tiempo. Y la preocupación que existe de parte de una de nuestras personas que nos consulta es hasta qué punto ese derecho puede entrar en colisión con el derecho de propiedad. Hasta qué punto, ¿verdad?, la toma tiene preeminencia por sobre el derecho de propiedad de una vivienda de una persona o de un terreno de una persona.
Eh, a ver, yo creo que hay, hay una situación, digamos, que no va a ser muy distinta a lo que tenemos hoy día, ¿no? Yo creo que indudablemente el derecho de propiedad prima ahora siempre es complejo de todo punto de vista hacerlo exigible, ¿no es cierto? Sobre todo con algunos fallos que han sido un poco complejos en el último tiempo, pero la exigencia más bien del derecho de propiedad, perdón, del derecho a la vivienda no es respecto de particulares, es respecto del Estado, ¿ya? Y por lo tanto yo no veo que haya ninguna innovación preocupante respecto de lo que vaya a ocurrir desde el punto de vista meramente jurídico, ¿ya? Otra cosa desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque a mi juicio el inciso final de la norma que se aprobó ayer en el artículo 4, ¿ya? Es muy preocupante, cuando dice que el Estado garantiza la disponibilidad del suelo necesario para la provisión de vivienda digna y adecuada. Además, deberá establecer mecanismos para impedir la especulación en materia de suelo y vivienda que vayan de en medio del interés público de conformidad a la ley. A mí me parece que eso, efectivamente, desde el punto de vista político, claro, te puede decir, mire, el Estado está obligado a disponibilizar el suelo y a enfrentar la especulación. Y por lo tanto, eso lo que te puede llevar a incentivar toma de terreno para que el Estado te lo compre, ¿ya? Para que el Estado cumpla con su obligación. Es decir, usted Estado, está obligado a proveerme el suelo. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista político, sí se genera, a mi juicio, un incentivo para presionar al Estado a que lo adquiera, ya sea por la vía de compra, por la vía de expropiación. Yo por eso voté en contra de esa norma. Cosa distinta a la norma que, a mi juicio, me parecía bien interesante tener un sistema integrado de suelos públicos, porque yo creo que el Estado tiene un montón de suelos públicos, ya sea porque están en manos del Estado o de empresas del Estado. ¿Ya? Ferrocarriles tienen un montón de suelos, el Ejército tiene destinados suelos de bienes nacionales que muchas comunas son los mejores suelos desde el punto de vista habitacional, ¿ya? Y que están en manos del Ejército, están ahí, no hay caso que lo entreguen, ¿no es cierto? Bueno, eso pasa habitualmente. De hecho, voy a acompañar en un par de minutos más ahí al alcalde de Lonquimay a hablar con la ministra de Defensa, porque Lonquimay es la única parte de poder construir unas viviendas, son terrenos del Ejército, estamos viendo unas permutas, bueno. Eso creo yo que sí, desde el punto de vista político lo puede generar. Por eso que a mí me parece que esa norma final, claro, porque te va a colocar una presión al Estado brutal, salvaje, y eso puede generar un incentivo a que, bueno, si el Estado no me está proveyendo los suelos para poder tener mi vivienda, entonces yo me lo tomo como para una manera de poder generar una presión respecto del Estado. Y eso me parece a mí que es bien complejo. Entonces, si bien desde el punto de vista jurídico, respecto a un particular que alguien le pueda, no pueda pedir, ¿no es cierto?, el desalojo. No, eso yo creo que no hay ninguna norma que impida pedir el desalojo. Pero sí creo yo que va a haber problemas respecto de lo que pueda hacer o no hacer el Estado al respecto. Oiga, y eso. La otra pregunta que tenía la plurinacionalidad, parece que la ley, ¿no? Sí, es una pregunta que nos da por un programa entero, así que le voy a demandar a usted Constitución, por favor. Ya. No, mira, yo creo que la plurinacionalidad bueno, Canadá plurinacional, ¿no es cierto? Pero me preguntan algunos ejemplos. Yo no le tengo miedo a la plurinacionalidad, pero la plurinacionalidad puede ser nada y puede ser mucho, ¿ya? Yo creo que nosotros nos reconocemos de que aquí efectivamente hay naciones preexistentes que tienen una cultura, un idioma, una forma de organización, una cosmovisión, y que eso tiene que ser reconocido, ¿ya? Me parece muy bien, que tienen derechos colectivos muy bien, que a mí me parece que eso implica y habilita a que en definitiva puedan tener escaños reservados, y me parece muy bien que puedan tener, veremos el número, que no sea una distorsión completa, digamos, de la proporcionalidad, pero que efectivamente, a mi juicio, más que la proporción por los habitantes, debe ser una proporción por quienes participan de esa elección de escaños reservados. Ahí yo tuve una discrepancia, pero creo que está bien. Yo siempre creo que es mejor que estén nuestros pueblos originarios en los lugares de discusión política y toma de decisiones, dialogando y articulando políticamente. ¿Ya? Si eso significa tener sistemas propios, pero solo para los miembros de ese pueblo-nación indígena, respecto de bienes jurídicos que sean disponibles, ¿no es cierto?, excluyendo completamente las materias penales, siempre con derecho a opción, para resolver problemas que pueden ser, ¿no es cierto?, de vecindad, de administración de ciertos recursos naturales dentro del territorio,
yo no lo veo ningún problema, digamos. Creo que eso es una manera que han, como se ha resuelto en muchos países, efectivamente, las tensiones con los pueblos indígenas. Pero otra cosa distinta, ¿no es cierto?, es poder establecer una especie de estatuto propio en cada una de las materias como se define acá. O sea, creo que nuestra Constitución va a ser la que de alguna manera transversalice, ¿ya?, el tema de la plurinacionalidad en cada uno de los elementos, por ejemplo, la administración de los bienes comunes de la naturaleza que estén en su territorio, sin definir territorio. Yo creo que ese es el problema, la manera en cómo se abordó esto, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que, y además que justamente no está definido, ¿ah? No está definido en la Constitución cuál es el sentido y alcance de la plurinacionalidad. Entonces, hay lugares donde la plurinacionalidad es una declaración, y hay lugares que la plurinacionalidad tiene un conjunto de consecuencias jurídicas y políticas, ¿ya? Y la extensión de esas consecuencias jurídicas y políticas es distinta. Yo creo que Chile va a estar probablemente en el extremo de las consecuencias jurídicas y políticas de la plurinacionalidad, y eso a mí me parece que los términos que está puede ser no solo fruto de incertidumbre jurídica, sino que también de mayores conflictos políticos, ¿ya? O sea, esto es lo que podría haber ayudado a resolver la conflictividad política de la relación entre el Estado con nuestros pueblos originarios, creo que puede terminar siendo la causa de nuevos y más graves conflictos. Tenemos espacio para una sola pregunta de nuestra asistencia y don Rodrigo Escobar había levantado su mano. Don Rodrigo. Gracias, Eduardo. Buen día, Fuad, un gusto saludarle. Hola, buenos días. Y en realidad todos, estas instancias son súper positivas. Mire, yo quiero hacer una consulta que va más allá un poco en el tema de lo que es políticamente la ADC. Usted ha dicho que le tiene un poco de respeto a lo que significa la plurinacionalidad. Yo no lo dejaría en condicional, yo lo dejaría ya como algo sentado, hablar, ¿cierto?, de lo que indica este borrador de la Constitución, que ya lleva cerca de 400 y fracción de artículos aprobados, de lo que significa la plurinacionalidad, de cómo reconoce las diversas naciones, el artículo 2, lo que significa la autonomía territorial, ¿cierto? Ya son cosas consumadas que no podríamos decir que están en condicional, sino que ya es un hecho real de que se están generando temas que nos van a afectar desde el punto de vista de propiedad privada, el tema de lo que significa el sistema de justicia, donde obviamente existen incertezas que nos van a afectar directamente en nuestra relación que vamos a tener en el futuro. ¿Qué hablar de por ejemplo, el artículo 15, cuando habla que el indígena debe fallar en falta de la justicia indígena? Entonces estamos hablando que existirán un montón de sistemas de justicia. Lo que se aprobó el otro día respecto al tema de los derechos de la naturaleza, o sea, estamos hablando ahora que vamos a tener que pedir permiso a la naturaleza para hacer cosas. Existen un montón de cosas en realidad que ya no quedan en la condicionalidad de que podrían mejorarse. Usted habla de que las normas transitorias podrían dar como una válvula de escape a las inconsecuencias que se están generando. Y yo creo que no, ya pasó el tiempo. Entonces, mi pregunta es la siguiente, porque le estuve revisando sus redes sociales, en su Twitter. ¿Cuándo la DC llama a votar rechazo? Esa es mi pregunta específica. ¿Cuándo la DC ya definitivamente dice esta estrategia, ya lamentablemente nos perdimos una tremenda oportunidad para haber aprovechado esta instancia de constitución maravillosa que hubiese quedado, aun cuando tuvimos todos rechazo? Y hay una frase que se acuñó hace un tiempo atrás y que quiero recordarla, y que me parece muy importante, porque dice: yo voté apruebo, pero no para esto. Y me parece tremendamente una frase muy potente, que en realidad podríamos acuñar. Pero mi pregunta es específicamente eso. ¿Cuándo la DC sale a llamar votar rechazo? Gracias. Oye, Rodrigo, a lo que eso va. Muy buena la pregunta. Mira, muy buena. Pero quiero hacer un pequeño comentario sobre otro gran tema, el sistema de justicia. Yo creo que efectivamente terminar con el poder judicial también es un factor que afecta a la gobernabilidad de la seguridad. O sea, ya no va a tener una Corte Suprema que va a tener jerarquía sobre las Cortes de Apelación y los tribunales de instancia, sino que la diferencia va a ser por competencia, no por jerarquía. Entonces tenemos sistemas de justicia que son más bien horizontales. Y lo más grave es que se obligan varios artículos a los jueces a fallar con perspectiva, ya no de acuerdo a la ley, sino que con perspectiva.
con perspectiva de género, con perspectiva plurinacional, con perspectiva respecto a los grupos históricamente excluidos, ¿ya? O sea, y yo creo que los jueces tienen que fallar de acuerdo a la ley, no de acuerdo a las perspectivas. Yo creo que eso es un grave problema también desde el punto de vista de la certeza jurídica, que se me había olvidado y que Rodrigo me lo recordó. Mira, sobre el apruebo o rechazo, yo tengo la impresión de que la actual mesa directiva se cumpliría con el apruebo, pase lo que pase, va a estar ahí, digamos, y yo todavía no tomo una decisión definitiva, la voy a tomar después de que termine el proceso. Yo hasta el último día voy a responsablemente tratar de, claro, siempre queda menos espacio y menos tiempo de lograr que esto salga lo mejor posible, porque creo que también es jugar con fuego el apostar al rechazo, ¿no? Porque puede ganar el apruebo. Y si gana el apruebo tenemos que tener una constitución que al menos funcione. Y hay cosas que todavía queda por resolver, por ejemplo, los mecanismos de modificación de la Constitución. No es lo mismo para mí si tenemos una Constitución prácticamente pétrea, no solo porque, básicamente porque todas las materias importantes tienen que ir a referéndum, como se había planteado en un principio, ¿ya? Que va a ser inmodificable, o si tenemos una Constitución que por 4/7 vamos a poder cambiar, ¿ya? Todo lo relevante, probablemente salvo los derechos fundamentales, que esos sí van a quedar con algún tipo de mayores exigencias. Es distinto, y si es que el actual Congreso, por ejemplo, puede modificar el texto constitucional y eso lo resolvemos las transitorias por el quórum de 4/7 y no por los quórums que hoy día la Constitución actual para modificarse. Bueno, hay una ventana para poder que el actual Congreso genere un conjunto de ajustes y tú puedes tener un acuerdo político para poder hacer varios ajustes necesarios de este texto constitucional. Entonces, eso es otro panorama distinto a un panorama de una Constitución pétrea, sin que este Congreso pueda modificarlo, etcétera, etcétera. Eso a mí hace mucho más difícil una salida, porque algunos plantean el apruebo para modificar, apruebo para modificar. En cambio, otros dicen, bueno, si es rechazo, ¿para qué? Para un nuevo proceso. Bueno, ya tiene que estar sobre la mesa esa alternativa, creo yo. Y existe un legítimo temor de que la derecha, que ha dicho que ahora como son del 80, el día de mañana si gana rechazo y espere un poquito, hay otras prioridades, ¿no es cierto? Veámoslo. Y eso sería un grave problema. Entonces yo creo que aquí está en manos. Lo más probable es que un acuerdo firmado a todas las fuerzas políticas no va a ocurrir, porque sería, para los que están por el apruebo, sería dispararse los pies, pero sí al menos un compromiso unilateral de las fuerzas de derecha. Mire, aquí está nuestro compromiso, es que mediante el mecanismo que genere la mayoría, estamos de acuerdo a cualquiera, si gana el rechazo vamos a tener que sí o sí tener una nueva constitución. Eso será en el Congreso, tomando de base de Bachelet, será a través de una nueva convención, será un comité de expertos, lo que genere mayoría, pero vamos a tener que terminar en un plazo de no más allá de un año tener una nueva constitución, porque eso fue lo que el 78% del pueblo de Chile dijo. Bueno, eso cambia el panorama también. Eso cambia el panorama. Entonces, y cambia para muchos de nosotros. Yo voy a tomar la decisión, estaba conversando con los parlamentarios, recorriendo el país, ya, y quiero decirlo con alta responsabilidad, en esto, independientemente de lo que diga mi partido, ¿ya? O sea, yo aquí voy a tomar una decisión pensando en el país. Me encantaría llamar a votar a prueba, como lo he hecho, sí, porque he sido protagonista de este proceso desde la articulación del acuerdo del 15 de noviembre, la primera firma que está ahí en ese documento es la mía. Le di tanta importancia como presidente del partido, fui candidato a la constituyente a pesar de que no pude hacer ni campaña, porque me dediqué a apoyar a los candidatos, a alcaldes, a concejales, a gobernadores, recorrí todo el país y fui candidato y saqué la cuarta mayoría nacional y la primera en mi región. Pero, y a uno le gustaría siempre ser protagonista de un proceso exitoso, no un proceso fallido, ¿no? Pero la primera responsabilidad es con el país, ¿ya? Y yo estoy preocupado, estoy genuinamente preocupado de que podamos, en lugar de haber corregido lo malo y haber trabajado sobre la base de las muchas cosas buenas que tiene el país, ¿ya? Podamos terminar generando las condiciones para que el Chile mañana sea más pobre, más inseguro, ¿ya? Menos gobernable y por lo tanto, en lugar de ser un factor de unidad y desarrollo, sea un factor de división y de subdesarrollo, nuestra Constitución. Y yo creo que eso, por lo menos para mí, es una tremenda responsabilidad. Y independientemente de lo que diga mi partido, yo tomaré una decisión muy en conciencia. ¿Cuál es la tercera vía que a usted más le ha
le acomodaría o cree que sería la más factible de realizar, considerando todos los factores que nos ha mencionado, todas las variables? La que tenga los votos. Yo soy muy pragmático acá. La que tenga los votos. Ya, si tú me preguntas a mí, lo ideal sería no llamar a una nueva convención ni nada, sino que diría, mire, ya, que el presidente de la República le encargue a un comité de expertos de las universidades públicas, ¿no es cierto? Ya, que sobre la base de Bachelet, que tiene una gracia, que tiene se elaboró con la participación de más de 300.000 personas en los encuentros autoconvocados y en los cabildos, sobre la base de ese proyecto, y rescatando lo mejor de este, porque tiene cosas buenas también este proyecto, y rescatando lo mejor de la propuesta de la convención, que yo creo que no hay que desecharlo completamente, si de los dos, propongamos una nueva propuesta, o se presenta una indicación al que ya está, y que el Congreso lo tramite a través de una comisión bicameral, ¿no es cierto?, de diputados y senadores que tramite esto y que después lo tengan que aprobar las dos cámaras y pase un plebiscito. Yo creo que eso es lo mejor, o sea, es decir, que este comité de expertos lo que estudia es una indicación a la propuesta de Bachelet sobre la base de los elementos más rescatables de este proyecto y que se tramite en una comisión bicameral de senadores y diputados y luego se tenga que aprobar en ambos plenos y pase un plebiscito. Yo creo que con eso, perfectamente dentro del plazo de un año, podemos tener un nuevo texto constitucional plebiscitado y aprobado. Oiga, Fuad, estamos ya terminando, yo le agradezco a toda la gente que ha participado, pero permítame por favor 30 segundos para esto. Estamos en el tiempo extra, estamos en el alargue de este partido. ¿El gol de oro se mete en normas transitorias entonces? Yo creo que sí, creo que hay un par de cosas esta semana importantes que tienen que ver, como te digo, con las reglas de modificación, de reforma de la Constitución. Ya, yo creo que eso es importante. El viernes, en sistemas de justicia, donde curiosamente vamos a estar viendo las dos normas claves del sistema político, estas trampas. No, pero lo que dijo de qué dejarle al actual Congreso, sí, que ahí dijo algo muy importante. Y las transitorias, por eso estamos ahí. Yo creo que las transitorias, más que la armonización, las transitorias van a ser claves, porque además también, primero debería darle tiempo, darle espacio a esto en la implementación, justamente para que se puedan hacer las modificaciones, los cambios, y darle herramientas al Congreso para poder hacerlo con quórum que permitan concretar efectivamente estos cambios, estos ajustes al texto constitucional. Entonces creo yo que las normas transitorias es efectivamente el gol de oro, como tú le dices. Fuad Chaín, convencional por la democracia cristiana, ha tenido la amabilidad de estar aquí en este espacio con los socios de las cámaras. Muchísimas gracias, Fuad, por todas sus intervenciones. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Disculpen lo desordenado, ¿ya? Pero no tenía claro cuál era el esquema, así que bueno, no, pero estuvo muy bien, Fuad, muy amable. Gracias a la Cámara por este espacio. Adiós. Muchas gracias a todos. Gracias, Nicolás. adiós. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Eduardo, muchas gracias, Fuad. Que tengan un gran día y esperamos en este encuentro quincenal con más eventos como este. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias, Fuad.